Buenas noches, amigos oyentes y televidentes, por supuesto, del programa Estrella del Departamento de Santa Rosa a través de Canal 15 Teleprogreso. Hoy no vamos a ahondar en saludos, hoy no vamos a ahondar en otras circunstancias, ya que el personaje que vamos a presentar definitivamente es toda una historia, todo un líder guatemalteco, y que incluso el departamento de Santa Rosa tendrá mucho que hablar bien de él, ya que se trata del personaje que construyó la carretera asfaltada en 1992, cuando ningún gobierno se había animado a hacerlo. Se trata nada más y nada menos que del ingeniero Jorge Serrano Elías, con quien nos contactamos hasta la ciudad de Panamá, donde vive un exilio injustificado, porque para narrar los hechos que sucedieron en ese año, precisamente el 25 de mayo de 1993, sin duda alguna, no nos alcanzaría un programa de televisión. Sin embargo, la entrevista que su servidor hoy realiza a este personaje, que lo quiero y admiro mucho, y yo sé por qué, ya trae análisis incluso del presente y futuro del país. Bueno, entramos en materia. Definitivamente en nuestras pantallas tenemos al hombre que dejó el bono 14 y que precisamente dignificó incluso al propio Ejército Nacional y al gremio magisterial. Nada más. Y ahí lo vemos con esa su sonrisa amplia, ¿ve? Así es él. Ahora cuando está bravo nos cuesta aguantarlo, ¿verdad? Pero ni modo. Es un hombre de respeto, un hombre de carisma, y que definitivamente hizo historia en Guatemala, porque si lo hubieran dejado que hubiera hecho lo que él pensó, no estuviéramos viviendo ahora lo que estamos viviendo. Ingeniero Jorge Serrano, bienvenido al set de su servidor, el periodista Rubén Escalante Bolaños, y por supuesto Agenda 2000 desde Canal 15 Teleprogreso, en esta bella ciudad que ya es ciudad de Nueva Santa Rosa, porque su carretera pasa enfrente. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Rubén? Un gran abrazo a todos por ahí, por Santa Rosa, y en general a todos los amigos del oriente del país. Me siento muy halagado y muy agradecido contigo, Rubén, por darme la oportunidad de estar hablando en este programa, estar conversando contigo y saber que hay una audiencia como es la audiencia del oriente de mi país. No oigo. ¿Cómo que no tenemos audio? Bien. Vamos a entrar en materia de una vez por todas, porque los minutos con usted hay que aprovecharlos. No todo medio tiene esa suerte de poderlo contactar y poderle entrevistar, y al mismo tiempo de vez en cuando una bromita típica de la Real Academia del Oriente, porque en mi programa, mis televidentes lo saben, así es. De repente nos tiramos una de aquellas que les gustan aquí, ¿verdad? Y que le gustan a usted también, porque lo conozco muy bien. Entonces, entramos en materia de una vez por todas. Ingeniero, usted ha sido un amplio analítico, al mismo tiempo también genera opinión a través de las redes sociales. A veces digo, yo estoy bien informado, y cuando siento usted está mejor que yo, ¿verdad? Definitivamente, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer esta pregunta. Vamos a principiar por algo, porque es lo que le llama
la atención a mucha gente que usted, como el ave fénix, se ha levantado de sus propias cenizas en que lo han tenido estos ingratos, ¿verdad? Definitivamente. Cuéntenos cómo hace usted verdaderamente para saber la realidad del país y la situación que incluso ahora estamos viviendo, donde están poniendo incluso candidatos que ni fu ni fa, y que verdaderamente a Guatemala yo lo veo bastante negro el futuro que le espera con esta clase de elecciones atípicas que hay. Por favor, ingeniero. Bueno, Rubencito, yo mantengo una comunicación permanente con gente en Guatemala, con amigos, con funcionarios, con políticos, en realidad con toda la gente que me llama para contarme, para pedirme opinión, y mantengo pues naturalmente una información que a ti te consta, es siempre acuciosa. Por otro lado, leo mucho, me mantengo informado. Cuando hay documentos que se generan en los tribunales o documentos que se generan en el Estado, yo los leo, y de esa manera yo mantengo ahí sí que el termómetro del país a mi disposición. Sí, como tú dices, muchas veces la información me llega a mí muy rápido, a veces antes que a los propios periodistas, y pues eso es un privilegio y es un agradecimiento que yo mantengo con toda la gente que me quiere y se comunica conmigo. Bueno, importante lo que nos cuenta el ingeniero Serrano. Bueno, y a mí me consta. El ingeniero Jorge Serrano está siempre atento a lo que pasa en Guatemala. Y definitivamente es una cosa que yo admiro. Y por eso a veces uno se desespera que no le contestan las llamadas, pero ni modo, está informándose. Y digo yo, bueno, el ingeniero está ocupado, se está informando. Cuando siento está el mensaje de que Jorge Serrano pues va a salir en Facebook. Eso realmente nos pone alegres a nosotros, porque la verdad nosotros lo creemos. Hoy platicaba con gente santarroceña y me decía: ala, Rubencito, vas a entrevistar al hombre que nos dejó la carretera de la política. Y no sé si usted se recuerde cuando íbamos para San Raimundo y usted me dice: mira, Rubén, ¿qué ha hecho Montepeque por tu pueblo? Y yo lo tengo pero presente. Entonces le dije yo: bueno, más de dar consulta gratis en su clínica, no veo yo que haya hecho nada. Y si yo quedo de presidente, me dijo usted, ¿qué querés que haga? Y le dije yo: la carretera de la política. Y usted se echó una de las del Oriente, ¿verdad? Y me dice: ¿y por qué le dicen así? Porque muchos gobiernos la han ofrecido, se huevean el pisto, le dije yo, y nunca la hacen. Y me dijo usted en ese momento: aquí te prometo que si quedo de presidente, yo la voy a hacer. Y la hizo. Y eso, hoy precisamente estuve recorriendo esa carretera, ingeniero Serrano, muy agradecido por ese recuerdo que usted le deja al departamento de Santa Rosa, desde Barberena, Santa Cruz Naranjo primero, porque ahí nací yo, ¿verdad? Y de ahí hasta Casillas. Verdaderamente, no, si aquí la mente está siempre dispuesta, ingeniero. Y por eso es que le puedo hablar a usted de estas cosas. Y usted sabe los lazos que nos unen, definitivamente. Ahora bien, dígame usted, ingeniero. Hoy se decía por ahí, bueno, ahí va una del Oriente: si no hubiese sido ese cabrón de Dionisio Gutiérrez, me dijeron a mí, ¿verdad? Y el mamarracho de Otto Pérez, estuviéramos realmente mejor. Pero ya ve en qué estamos. ¿Qué nos puede comentar al respecto del comentario que yo hice, ingeniero Serrano? Rubén, definitivamente que si a mí me hubieran dejado hacer la reforma que yo quería para el Estado, la situación hubiera sido diferente. Y es por lo que
peleo actualmente. Yo sigo creyendo que el país necesita una refundación profunda, porque se han deteriorado demasiado las instituciones. Hoy las cortes toman el papel de los partidos políticos. Los partidos políticos están realmente a la orden de ciudadanos individuales, tienen dueño, se compran, se venden. Ustedes ven cómo una persona puede caminar de un partido a otro para ver si logra que lo inscriban. El otro día vino una persona a decirme que lo habían estafado en la compraventa de un partido político, los que iba a demandar porque habían vicios ocultos. Una cosa que es absurdo. Un partido político no es una sociedad anónima. Un partido político es una institución que está constituida por voluntades, no por acciones. Un partido político debe ser un intermediador entre el gobernante y los gobernados, entre los que ejercen el poder público y quienes son víctimas o activos o elementos pasivos en el ejercicio del poder. Lamentablemente en Guatemala todo eso se ha perdido. Hoy hay 25 candidatos y cambian unos, votan a unos, suben a otros, y realmente la política se ha ido a las cortes, lo cual es triste porque las cortes son para dar garantías al ciudadano. Si yo sé que hay un juzgado, que hay una actitud de vigilancia de la ley, yo me siento seguro. Pero si la vigilancia de la ley se pierde, si se pierde el respeto a las instituciones que ejercen el derecho o que ejercen la justicia o que están obligadas a velar por los derechos del ciudadano, se cae la anarquía, y eso es lo que está en Guatemala. Estamos en un relajo impresionante. Cualquiera que tiene poder hace lo que se le da la gana, y el pueblo es tangencial. A la hora de ir a una elección, el pueblo es incapaz de poder elegir sus candidatos, sino que los candidatos se los imponen los partidos políticos, y aparecen figuras desteñidas como las que estamos teniendo actualmente, con muy raras excepciones. Dios nos libre, entonces, ¿ah? Dios nos libre, le dijo. Usted está poniendo el punto sobre las sillas, ¿verdad? Porque yo lo que me gustaría preguntarle al pueblo de Guatemala, ¿qué diferencia va a haber si gana cualquiera de estos señores o señoras que están postulados a la presidencia de la República? Tal vez por ahí habría uno que otro que podrían hacer algo, pero no tienen ninguna posibilidad de llegar. Los que tienen posibilidad de llegar son aquellos que han estado prendidos de la teta del Ejecutivo, o haciendo política desde los tribunales, o en el Congreso, y entonces lo que tenemos es más de lo mismo. No se espera un cambio como el que nosotros quisimos hacer en el año 1993, cuando nombramos, como yo lo dije el otro día en una entrevista, a una Corte Suprema de lujo, encabezada por la Mau Beltranena, que era una abogada de primera, una mujer de principios, con valores sólidos. Pero obviamente las mafias en el país no estaban en disposición de aceptar una presidencia del organismo judicial con esas categorías y con esas características, porque quienes ejercen las judicaturas en Guatemala son producto de negociaciones políticas, y el producto de esas negociaciones es lo que deja ver lo que en el futuro podemos tener en Guatemala. Y eso tiene que cambiar, pero honestamente, Rubén, yo no sé cómo va a cambiar eso, porque actualmente no es un pleito de buenos contra malos, es un pacto. Unos son un pacto de corruptos, dice, y los otros son una alianza de corruptos. Y en medio de ese pacto de corruptos y esa alianza de corruptos, el pueblo de Guatemala es simple y sencillamente la parte del centro del sándwich, es la víctima de lo que está pasando en el país. En una democracia se supone que es el pueblo el que decide,
Pero en Guatemala el pueblo no decide absolutamente nada, nada. Alguien me decía, y tú lo oías hoy, que ni para candidatos a alcaldes estarían bien algunos de los señores y señoras que están candidateándose para la presidencia, pero como ellos son candidatos de ellos mismos, el pueblo no ha tenido nada que ver en su selección. Sin embargo, el pueblo tiene que convalidar con su voto esas elecciones. Y después, terminada la elección, y ahí va una patada en la parte trasera, y hacen nuevamente lo que se les da la gana por 4 años, y después nuevamente el mismo proceso, y a eso le llaman democracia. Eso no es democracia. Esas no son instituciones, esa es una tremenda farsa la que tenemos en el país. Bueno, la verdad es de que usted siempre es una persona que se mantiene lúcida. Verdaderamente las experiencias vividas, aquellas situaciones injustas y delicadas que se dieron en su tiempo, verdaderamente lo han hecho a usted un hombre, tal vez yo diría, más conocedor que cuando estuvo de presidente de la República, porque, mire, yo le voy a hacer una pregunta, ingeniero, y necesito que usted me la aclare. Es cierto que un presidente de la República, ya estando en la presidencia y aún viviendo en la casa presidencial, no es dueño de sus propios actos? Siempre andan por ahí aquellos que quieren imponerle cosas, aquellos que lo quieren dominar, aquellos que han hecho grandes negocios y que quieren que el presidente también se los apruebe. Porque vea, en los sondeos que uno hace y en las pláticas que tiene, por ahí me dijeron esto, ¿verdad? Que en aquel tiempo Otto Pérez Molina controlaba las aduanas, de que ya tenían a escondidas suyas, por decirlo así, un proceso de formación de la mal lograda línea, y usted se paró donde se tenía que parar y no se los permitió. Y me decían, no, si a Serrano esa fue la parte importante por lo que no lo dejaron seguir gobernando. ¿Es cierto eso, ingeniero? Bueno, con respecto a esto que tú dices de la línea, definitivamente, yo lo dije el día de la proclama del 25 de mayo del 93, que iba a meter un control privado en las aduanas, porque era materialmente imposible. Yo tenía informes que no me llegaban de las agencias gubernamentales, de que en Guatemala era permanente un tráfico de evasión fiscal en las aduanas. Pero a veces no era ni siquiera la evasión fiscal la que nos afectaba, sino que era, por ejemplo, entraba mercadería al puerto de Santo Tomás, la llevaban, esa era una mercadería que muchas veces usaba Guatemala como tránsito para El Salvador, porque como ustedes saben, El Salvador no tiene puerto en el Atlántico. Entonces esa la identificaban, la llevaban a ciertas hangares en Zacapa, vaciaban los furgones, los llenaban de piedra, le ponían un marchamo y las llevaban a la frontera, las entregaban en la frontera, y lo que el comerciante salvadoreño recibía era una maleta de piedra o cualquier cosa así, y la mercadería era sustraída por mafias en Guatemala. Naturalmente yo dije que iba a poner una supervisión privada en las aduanas, y la establecí en el aeropuerto de La Aurora. Bueno, eso fue mover la furia de la gente de lo que posteriormente se vino a conocer como la línea. Por eso a mí me da risa cuando el señor Iván Velázquez y la señora Telma Aldana se vanagloriaban de que ellos eran quienes habían descubierto la línea, cuando yo la denuncié 20 años antes.
y la describí en su operación en mi libro La Guayaba, antes de que ellos estuvieran en la palestra judicial del país. Guatemala así no puede progresar, porque alguien me decía que eran más de 1.800 o 2.000 furgones que se robaban anualmente. Esos llegaban y eran vendidos a unos precios increíbles. Una vez llegó un comerciante de la 18 calle con un recorte de prensa donde me enseñaba en cuánto se estaban vendiendo los televisores en Guatemala, y me llevaba una factura de lo que a él le costaba un televisor en zona libre aquí en Panamá. Y a él le costaba más caro un televisor en Panamá de lo que se estaban vendiendo en Guatemala. Lo que quiere decir es que era mercadería robada. Y eso pues causó problemas, incluso como los problemas que hubo de la masacre de los traileros en Tacisco, en donde realmente a ellos los mataron porque ellos se dieron cuenta de un robo de unas bicicletas por elementos de la base del puerto Quetzal, y eso fue ahí en Tacisco. Y todo esto a mí me molestaba al extremo que yo personalmente ordené que el comandante de la base fuera puesto bajo arresto. Y después me carié con el ministro de la Defensa por ese caso, como el que era exministro de la Defensa, porque después quisieron sacar el caso de la jurisdicción judicial, y yo exigí que ese caso quedara. Es decir, si nosotros vamos a ver, Rubén, en mi tiempo, yo sí puse orden en ese caso, traté de poner orden. Pero muchos no me les decían, gustó. ¿ah? No les gustó. No, ¿qué les iba a gustar bajo ningún punto de vista? Y esto, Rubén, se viene a ver después, 20 años después, y yo pregunto, bueno, ¿qué pasó con todos los gobiernos que estuvieron en el ínterim entre mi periodo y cuando esto vino a salir a luz? La verdad es que muchos de esos gobiernos o personajes de esos gobiernos fueron cómplices de aspectos fundamentales como era la evasión fiscal, el contrabando, el narcotráfico, el crimen organizado, y todo eso es lo que llevó el Estado guatemalteco a un Estado fallido. ¿Por qué? Porque se dieron las grandes alianzas empresariales con lavadores de dinero, alianzas de lavadores de dinero con narcotraficantes, del crimen organizado con fuerzas de seguridad, y entonces se desvirtuó realmente el concepto del Estado, en donde los cuerpos de seguridad es para velar por la seguridad y dar las garantías a través de un control territorial. Todo eso se desvirtuó porque todos sabemos que las garantías se le dieron al narcotraficante, se le dieron al lavador de dinero, se le dieron al que hacía tráfico de personas, se le dieron al que hacía tráfico de órganos, al que hacía tráfico de armas, y tuvimos que enfrentar casos horrendos como el de las niñas del Hogar Seguro, en donde realmente ese crimen quedó ahí en el limbo, nadie ha vuelto a hablar de él. Y para mí, Rubén, ese es uno de los crímenes más grandes que se ha cometido en Guatemala. Encerrar 40 niñas sabiendo que se estaban quemando, y después se encontró que gran parte de esas niñas estaban embarazadas, y estaban embarazadas porque fueron usados como objeto sexual. ¿Para qué? Para que funcionaran y lucraran con eso. Ya cuando un Estado llega a ese nivel de deterioro, ya no se le puede llamar Estado, sino que lo que se le puede llamar es
cuna de mafias, cueva de mafias, lo que se quiera, pero no ejercicio del poder público a través de cosas tan groseras como las que en el país han pasado a la sombra de los gobiernos que han existido. Bueno, la verdad es de que estar charlando desde Miset hasta Panamá con el ingeniero Jorge Serrano, a veces como que quieren aparecer las ganas de llorar ahí, de ver una persona con quien uno compartió y que precisamente uno es testigo de la clase de persona que es. Sin embargo, ese manipuleo de información que ahora nuestros televidentes se están dando cuenta de la realidad de las cosas. Esas personas muchas veces en las redes sociales, sin conocerlo, sin conocer la historia, empiezan a atacar por todos lados. Ni modo, es fácil escribir ahí, ¿verdad? Es totalmente diferente a lo que los medios manipulados por los dueños de la guayaba, los titiriteros, nos presentan de él. Pero uno es testigo personal de el carácter también, porque ya les dije que cuando está bravo cuesta aguantarlo, ¿verdad? Pero cuando está contento y las cosas se le realizan, el ingeniero Serrano es todo un ángel de Dios, aunque no les guste, pero yo se los digo y yo sé por qué. Y en ese sentido, ingeniero Jorge Serrano, verdaderamente usted tiene una gran familia, tuvo los consejos de su papá, el Canche Serrano, Jorge Adán Serrano, y quien se formó bajo estas enseñanzas, quien se formó bajo el ejemplo de un hombre patriota como su papá, definitivamente no iba a cometer tropelías, ¿verdad? Entonces es el entendido de este vilipendio, este linchamiento que se ha hecho de la figura de Jorge Serrano. Y aquí a mí no me está pagando nadie por hacer esto, ¿verdad? Sino que simplemente estamos tratando de desengañar al pueblo de Guatemala del ingrato que han sido con él, a través precisamente de tener en el ostracismo obligado a toda una figura que quiso el bien para Guatemala. Si no, ahí está el bono 14, como se ha dicho, y esa ha sido su banderita, ingeniero. Eso no se lo va a quitar nadie, como no le va a quitar nadie también esta carretera por donde yo transité. Pero cuéntenos usted, efectivamente, porque dijimos que no íbamos a hablar del pasado, porque de eso ya mucho se sabe, ya usted se defendió bien. Solamente es cuestión de que todavía una cooptación de cortes o de ministerio público, todo eso, y por un capricho político, o no sé si será por piso de los empresarios que tienen temor a que usted hable, todavía no lo podamos tener aquí en Guatemala. Pero definitivamente yo siempre he dicho lo siguiente, que hay mucho que conocer de usted. Y yo creo que vamos a tener que ir haciendo un par de programas más para que verdaderamente entrarle de lleno a lo que fue y es y será todavía Jorge Serrano, porque yo no quiero que se muera, Dios me guarde, ¿verdad? Me tengo que morir primero yo, dicen por ahí. No. Entonces, en ese sentido, ingeniero Jorge Serrano, ¿en qué influyeron en usted esos consejos del Canche Serrano? Ay, Rubén, ahí sí que me estás dando en el lado flaco. Yo creo que estoy absolutamente convencido que mi padre, bueno, como la historia lo ha juzgado, también es definitivamente uno de los hombres más importantes en la vida política del país del siglo pasado. Tuvo una lucha incansable por los derechos del pueblo guatemalteco. El día que él murió dijeron,
se acaban 50 años de oposición a la dictadura y a los atropellos ciudadanos. Fue el hombre que le fue a pedir la rendición a Manuel Estrada Cabrera a La Palma, que cruzó la línea de fuego y entregó la rendición cuando todos creían que no regresaba vivo. Fue el hombre que fue a entregar la petición de renuncia a Ubico, el famoso memorial de los 311. Lo que pasa, Rubén, es que lamentablemente nuestra juventud no se le inclina a que estudie la historia objetivamente, porque actualmente la política es de mutuas acusaciones, de insultos, de señalamientos. No se discuten ideas. Se debería estar discutiendo cuáles son las ideas de cada candidato respecto a la educación, respecto a cómo vamos a salir de la pobreza del país. Es un país rico, Guatemala es inmensamente rico, con unos niveles de pobreza que son alarmantes, que atropellan la conciencia del ciudadano. Y sin embargo, ustedes no oyen hablar de los programas de futuro. ¿De qué se oye hablar? ¿De quién es corrupto, quién no es corrupto? Si mañana la Corte de Constitucionalidad va a conocer una cosa, si va al antejuicio al Congreso, si la Corte hizo esto, si la Corte hizo otro. ¿Y quién le ha dicho al pueblo que esa es la política que va a sacar al país de la falta de hospitales y de salud, del abandono en que se encuentra la economía del país, del desempleo, del hambre que existe en los diferentes sectores del país? Yo ahora he enfrentado situaciones de amigos, compañeros míos de universidad y de colegio que no tienen con qué comer. Explíquenme ustedes cómo es eso posible en un país rico, en un país en donde todos deberíamos tener bienestar, donde todos deberíamos de tener claro cuál es nuestro futuro, o por lo menos saber que la vejez se tiene asegurada. En Guatemala nada de eso. ¿Por qué? Porque esa no es el interés de los que gobiernan. Los que gobiernan están sumamente interesados en acusar a quien es corrupto, si ponen un antejuicio, si meten un recurso, si meten un amparo, y entonces ahora los héroes son los verdugos, los héroes son los que logran condenar a alguien. Y cuando uno ve los números de cada 100 casos de crímenes que se cometen en el país, solo 6 casos llegan a los tribunales, y de los 6 que llegan, solo 2 llegan a condena. Entonces quiere decir que es un país en donde el 98% de los crímenes que se cometen quedan impunes. Ajá. Entonces, ¿de qué sirve tener jueces que hacen show, fiscales que hacen show, si la justicia no le llega al pueblo? Explícame, ¿para qué? Esa es una justicia de élites, es una justicia en la cual se está discutiendo temas que poco o nada tienen que ver con el ciudadano de la calle, con el de a pie, como se dice. Y ahora volcámonos a ver, si esa es la justicia de tribunales, ¿qué podemos decir de la justicia social? ¿Crees, Rubén, que es lógico que la última y única conquista social del pueblo de Guatemala es el bono 14 en casi en 30 años? Es lo único que el pueblo de Guatemala recibe, que le ha dejado algún gobierno en 30 años, el bono 14. O dime qué otra cosa hay tangible que pueda llevar pan a los hogares guatemaltecos, que pueda llevar algo de alivio
para los guatemaltecos. No hay. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos tenido gobernantes muy interesados en los grandes negocios del Estado, muy interesados en la persecución política, muy interesados en muchas cosas, pero totalmente gobernando de espaldas al pueblo. Tenemos un sistema educativo pésimo. Tenemos los hospitales en una forma en que jamás han estado. La salud del pueblo está por los suelos. Ni la atención primaria de salud se ha mantenido. Entonces, yo te pregunto, ¿a dónde va Guatemala? ¿Qué podemos hacer para enmendar el rumbo del país? Si todos los que están en la contienda están viendo cómo se bajan al otro, si todos los que están en la contienda andan de partido en partido viendo quién les va a dar posada para engañar al pueblo, eso quiere decir que no son políticos, son improvisados. Lamentablemente la política ha agarrado mal prestigio. ¿Por qué? Porque quienes están ejerciendo la labor política están en sus negocios personales o están en la lucha del poder, pero no están en impulsar los planes. Yo te digo, Rubén, mi esposa impulsó el programa de los hogares comunitarios. Llegamos a tener 50,000 niños en Guatemala en 2 años bajo atención primaria. A esos niños se les daba comida y se les daba toda una estimulación psicológica para hacerlos ciudadanos activos, para que sus niveles de aprendizaje mejoraran. ¿Qué pasó con los programas de los hogares comunitarios? ¿A quién le interesó? Se conservan en algunos departamentos porque hay líderes que han puesto interés en conservarlos. Pero en el país hoy deberíamos de tener 3 millones de niños en hogares comunitarios. Y eso sí, estaríamos sembrando para el futuro. Estaríamos garantizando que estos niños que hoy son desnutridos tendrían niveles mínimos de nutrición. Y esos niveles les permitirían ver el futuro con más optimismo. Porque un niño desnutrido hasta la edad de 5 o 6 años jamás va a recuperar su condición, una condición mental aceptable para poder ir a la universidad y para poder progresar. Pero todo eso no les importa en Guatemala. Yo te pregunto, ¿dónde está la discusión de esos casos? Nosotros teníamos también un programa de viudas y huérfanos de la violencia, en la que se creaba oportunidades de trabajo para todas las madres que eran viudas, para que pudieran sacar a sus hijos. ¿Cuánta gente no he encontrado yo que me ha dicho que ellos son producto de esos programas? Yo te pregunto y te reto, ¿qué otros programas de esa naturaleza han habido para el pueblo guatemalteco? No han habido. Las carreteras que se han hecho son para favorecer a los ingenios, son para favorecer a los dueños de grandes propiedades y grandes industrias, pero no carreteras como las que nosotros hicimos, que eran importantes para el desarrollo rural del país. Hoy decías tú, estoy en Nuevo Progreso, que es una ciudad, o Nueva Santa Rosa, que es una ciudad. Pues sí, tú lo dijiste, Nueva Santa Rosa es hoy una ciudad. Pero ¿cómo puede llegar un pueblo a ser ciudad, Rubén, si no se le dan comunicaciones, si no se le dan servicios? Estas ciudades hoy en Guatemala son ciudades por una simple y sencilla razón. Y yo lo digo sin tapujos en mi boca. Por las remesas que se reciben del exterior. Si no hubiera remesas que llegaran a Guatemala, nuestro pueblo estaría en la absoluta y total miseria. Hablemos las cosas como son.
Son 8.500 millones de dólares que entran a Guatemala regalados. Vea, ¿Y qué ha pasado con eso? Le voy a hacer un paréntesis ahí porque usted dijo algo muy importante, como es la forma en que vivimos ahora aquí en Guatemala. La verdad, yo me doy cuenta y a veces yo mismo lo sufro. Si comemos 2 veces al día es porque tenemos suerte. Si es que tenemos un trabajo que compense al guatemalteco realmente lo que tiene que ser, solamente los hijos de diputados, las familias de diputados, los mismos diputados, los funcionarios de gobierno hasta ahora pueden darse el lujo de decir que viven bien. Guatemala verdaderamente en ese sentido está muy mal, pero yo siento, y porque lo veo también, usted decía otra cosa muy importante, no hay planes concretos, bien estudiados, bien analizados, para que el guatemalteco tenga una mejor vida. Hemos llegado al colmo, que incluso por necesidad nos engañan, cuando con una bolsa con 3 libras de azúcar, unas 2 de sal y otro poquito de frijol compran el voto, ¿verdad? Ya se perdió también esa formación cívico-política por la pura necesidad de los guatemaltecos. Hablaba usted de las remesas también, las únicas que sostienen la economía de Guatemala, aunque muchos chupan con ellas, ¿verdad? Pero ni modo. En ese sentido, verdaderamente estamos viviendo una situación difícil en Guatemala. Hablábamos de los hogares comunitarios de doña Magda, y yo le digo así porque le estimo, le aprecio. Tiene usted una gran mujer que hasta le inventaron babosadas a usted, hasta eso llegaron, hasta que la había dejado estos ingratos, ¿verdad? Eso no puede ser. Ella formó esos hogares comunitarios que de haberlos continuado la niñez tendría otro futuro. Ahora bien, ingeniero, ¿cree usted que con estos regalos que le van a dejar ahí casi como limosna a la gente pobre, ¿verdad? Van a componer el país? ¿O qué es lo que realmente necesita Guatemala en estos momentos que se están viviendo en el país? Rubén, yo digo que lo que Guatemala necesita es responsabilidad y que venzamos el egoísmo, ¿va? En Guatemala a mí me da realmente tristeza y cólera ver que cada quien lo único que está haciendo es echando agua a su molino. Tratan de instrumentalizar al magisterio, tratan de instrumentalizar a todos los gremios, a todos los sindicatos, y ¿qué resultado se ve? No hay una lucha de reivindicación de derechos. Nosotros, por ejemplo, con el magisterio, nosotros le entregábamos a cada maestro al principio del ciclo docente, se le entregaba su valija docente. En esa valija el maestro tenía todo lo que necesitaba para ejercer su labor docente durante el año: libros de texto, guía didáctica, yesos, cuadernos, hojas de papel, yeso, almohadillas, todo el material que él necesitaba para poder desenvolverse. Era una gran cosa, tal vez no era una gran cosa, pero era un mensaje mío y de la Mau Beltranena, que era la ministra, para decirles: ustedes nos importan, ustedes son fundamentales en el desarrollo del país. A ustedes les estamos dando la responsabilidad de dedicar a nuestros niños, y tengan esta valija para que ustedes lo hagan lo mejor que sea posible. Los maestros me lo agradecen. Cuando ellos pidieron un aumento, yo me senté con ellos y les dije: para mí lo más fácil que hay es darles un aumento, pero el escalafón no es justo en la forma en que está. Y modificamos el escalafón, porque pasaba un maestro 20 años
trabajando y no llegaba a tener el sueldo de un chofer, de un ministro o de un director general. Esto se cambió. Pero, ¿por qué, Rubén? Simple y sencillamente porque había de parte nuestra cierta conciencia. Sabíamos que estábamos ahí para servir, para hacer algo. Naturalmente, yo tuve que ponerme firme, por ejemplo, con los subsidios, porque no tenía plata en el Estado y los subsidios estaban acabando con el presupuesto. Y obligué a que el sector privado tuviera que pagar el transporte de sus propios empleados y no que fuera la gente de Santa Rosa o la gente de Jutiapa o la gente de Jalapa o el Progreso o Huehuetenango la que con sus impuestos estuvieran subsidiando el transporte de la ciudad capital. Pero como en la ciudad capital no estuvieron de acuerdo con eso, a mí me atacaron muy fuerte. Pero yo protegía los intereses de la gente antes que proteger los intereses de los grupos de poder. Con el proceso de paz fue otro problema. Las bases del ejército querían la paz. ¿Por qué? Porque el oficial de baja graduación era el que estaba metido en Playa Grande. Era el que no tenía ni cómo regresar de Playa Grande a su casa. Salía una vez cada 2 meses y lo interceptaban en el camino y corría riesgo si le encontraban las credenciales o si alguien lo reconocía en el bus que paraba. Todas esas cosas al pueblo de Guatemala se les ha olvidado, pero realmente esas fueron las cosas pequeñas, digamos, en que yo me esforcé en tratar de construir una Guatemala diferente, que supiera la gente que el gobierno tenía interés por ellos. Yo te reto a que tú me digas si el regalar 2 láminas o 4 láminas para que le den un voto, el regalar una bolsa para que le den un voto, el ir a hacer propaganda y a disfrazarse de cofrade para que le den un voto. Y eso es política. Eso no es política. Eso lo que es demagogia. Pero a eso es a lo que nos han empujado en Guatemala. Eso es lo que está vigente hoy en la política del país. Yo quisiera saber cuáles son los programas de esta cantidad de candidatos que hay. A mí me llaman 50 candidatos. Yo me pregunto, ¿y estos qué? ¿Qué fingen? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus ejecutorias? ¿Y qué van a hacer? Entonces, si no saben nada de eso, yo les pregunto, ¿vamos a volver a tener un Congreso peor que el que tenemos actualmente? ¿Vamos a tener tribunales peores que los que tenemos actualmente? ¿Vamos a tener funcionarios públicos peores? Aquí en Panamá había un candidato a la presidencia de la República y era muy chistoso porque cada vez que él llegaba a uno de esos problemas neurálgicos del país decía, aquí lo que se necesita es un revolcón, decía, un revolcón para hacer que las estructuras vibraran y pudieran plantearse caminos o por lo menos diferentes a los que están actualmente. Esto, por ejemplo, a mí, como tú decías, ellos han hecho política, han querido hacer política denigrándome. ¿Y qué sucedió? La historia me dio la razón. Yo tenía razón en haber disuelto el Congreso, la Corte de Constitucionalidad. Yo tenía razón en haber puesto el bono 14. Yo tenía razón en impulsar el programa de paz. Yo tenía razón en haber regresado a Guatemala a los 35,000 refugiados que acusaban de ser células guerrilleras y que regresaron en paz a reubicarse en sus comunidades y hoy viven decentemente en las 20,000 hectáreas de tierra que yo les di. Todo eso yo tenía razón. Sin embargo, a mí me han castigado mandándome al exilio
y persiguiéndome por 26 años por lo que hice. El pecado mío fue haberme aliado con el pueblo en momentos en que ellos, ni el propio pueblo, se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo. 26 años después, sí se dan. Tú me dices si soy mejor ahora que antes. Yo lo único que te quiero decir es que hoy tengo más experiencia. Hoy yo veo las cosas en otra forma. Cuando fui presidente yo tenía 44 años. Es muy diferente. Yo tenía el empuje necesario para sacar adelante el país, pero tal vez demasiado, mucho más tal vez de lo que las fuerzas del país estaban dispuestas a tolerarme. Y ese fue el problema, pues, que ellos no querían bajo ningún punto de vista los cambios que yo impulsaba. Ellos querían era continuar con la inercia que traen los gobiernos hasta el mío y la que recuperaron los gobiernos después, en donde ellos agarraron sus privilegios, se volvieron inmensamente ricos e hicieron lo que se les da la gana. Me desprestigiaron, empezaron a decir que yo había abandonado a mi esposa, empezaron a inventar cosas horribles con respecto a mi familia. Cumplimos 50 años de casados, nosotros nos hemos dado, mis hijos todos son profesionales con 3, 4 títulos y algunos 5 títulos, todos trabajamos juntos, unidos, todos pendientes por Guatemala, aunque no nos permiten regresar a nuestro país. Todos los canallas están metidos ahí, en cambio nosotros no podemos ir. Bueno, ojalá que algún día la conciencia les remuerda y se den cuenta del que le han hecho a mi país. Bueno, definitivamente qué temazos, ¿verdad? Y esta era la entrevista que yo tanto decía, y también de estarlo viendo frente a frente. Verdaderamente, le digo que me estoy sosteniendo la de San Pedro, ¿verdad? Esa es la verdad, porque estarlo viendo frente a frente a usted, que lo amo, lo estimo como a un padre, verdaderamente a veces no deja de sentir uno cierta tristeza, ¿verdad?, con lo que estos ingratos que no han querido al país le han hecho. Incluso si nos vamos a hacer un poco de análisis, y usted decía algo muy bueno, como lo es el hecho, mire, le voy a dar la queja, no hay una política realmente que favorezca al caficultor y al agricultor. El Ministerio de Ganadería y Alimentación dio cupones aquí, en Guatemala, 250 y 250 que hacían una cantidad de 500. Sin embargo, ya tenían contratados negocios y todo eso, y lo que les daban, lo que costaba la mitad, se lo zampaban por todo, ¿verdad? Ahí no se dice nada. Al pequeño caficultor que ahora precisamente está viendo para que le aprueben la ley de reactivación económica del café, y nunca los diputados lo hacen porque se van, como están más interesados en lo político, abandonan el quórum y se van. Pero el café fue castigado por la Roya, incluso le voy a dar la queja. Yo creo que es el que se disfrazó de cofrade una vez y que fue presidente de la República, ¿verdad? Y que le gustaba que le tocaran el son el rey Quiché, ¿verdad? Digo, bueno, los voy a ayudar, dijo, para que combatan la Roya, les digo. Y les da medio litro de fungicida a cada cafetalero. Que iban a hacer con eso? Verdaderamente son las cosas que pasan en el país. Y por lo tanto, estos están haciendo averías y nadie les dice nada, ¿verdad? Qué bonito. ¿Cómo le parece esto, ingeniero, para ir cerrando la entrevista? Bueno, Rubén, el tener abandonado el café significa precisamente falta de estadistas en Guatemala. Yo te quiero decir que el café existe en todos los departamentos de la República de Guatemala.
y ha sido tradicionalmente el gran distribuidor de riqueza en el país. Es la actividad que más empresarios tiene, pequeños, medianos y grandes. Guatemala es un país que debía tener, como Colombia, una política específica para el café. ¿Por qué? Porque es un distribuidor de riqueza a todo el país, a todas las poblaciones del país. ¿Cuántos serán hoy los caficultores del país? No sé, pero en mi tiempo eran como 27,000, ahora posiblemente son 60,000. Ay, no más, ingeniero. Más, bueno, no sé, ni me atrevo a decir. Miles, ¿verdad? Ahora, imagínate, cada vez que entra el valor de la cosecha, esa plata llega hasta los últimos rincones del país. Entonces, ¿en qué cabeza cabe no ponerle atención al café? Yo tuve un problema siendo presidente de la República y fue una baja grosera en los precios del café. Me senté con la gente de Anacafé y ellos me contaron cómo estaba la cosa. Y entonces hicimos un plan para destrabar una cantidad de café que estaba metida en Nueva York, que era café viejo, que ya no servía para nada, pero era el que metían en la bolsa para tirar el precio de nuestro café. Y entonces armamos un plan que se llamó el Serrano Coffee Plan, porque yo lo salía a impulsar para quemar o botar al mar ese café y que nuestro café agarrara nuevamente. Es decir, yo como que estaba en donde debía estar. Ahora, ¿en dónde están estos señores? Preocupados en clavarse bancos. En eso están. En eso han estado estos 25 años. En crecer no les ha importado. Hay un banco por ahí que ha surgido a la luz de ¿qué? De grandes negociados del café. Hoy es un banco inmensamente grande. Pero ¿y los caficultores, para los cuales el Estado dio ese subsidio, siguen limoneando, siguen tocando las puertas? Nadie les para bola. Rubén, así no se puede construir un país. Un país se tiene que construir con responsabilidad y abordando todos y cada uno de todos los temas que existen en el país. Sobre todo aquellos temas que afectan a las grandes mayorías del país. No se puede gobernar Guatemala sin tomar en cuenta una política seria y coherente con respecto al café. No se puede. Y así con respecto a muchos otros negocios en los cuales el país puede ser productivo. Bueno, hemos llegado al final y como dije yo hace algún momento, yo creo que lo vamos a tener que molestar más seguiditos porque las enseñanzas que usted deja en las entrevistas verdaderamente... Y yo que los que están de candidatos, bueno, no les da la cabezota para entender, ¿verdad? Deberían de analizar lo que el ingeniero Serrano ha dicho en esta entrevista especial que se le hizo de Canal 15 Teleprogreso, aquí en la ciudad de Nueva Santa Rosa, y que tuvo precisamente su televidencia desde Fraijanes, eso en la televisión, ¿verdad? En el cable. Santa Cruz Naranjo, Casillas, Santa Rosa de Lima, San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, Jumaytepec, aquí en Nueva Santa Rosa, y por supuesto a nivel mundial a través de la tecnología en Facebook. Incluso queda autorizado el ingeniero Jorge Serrano, como se volvió un internauta, un hombre enamorado de las redes sociales, queda autorizado para poderla él también hacerla llegar a toda su gente que lo quiere. Ingeniero Serrano Elías, verdaderamente esta es mi noche y es la noche de los santarroceños y de todos los guatemaltecos que amamos
el buen gobierno y las buenas intenciones para hacer una Guatemala mejor, definitivamente. Créanme lo que lo vamos a estar invitando de nuevo, y como nos llegó el fatídico tiempo, ¿verdad? Tiene usted el mensaje para despedirse de todos los guatemaltecos, de todos los televidentes del mundo que a través de Facebook lo vieron, con el mensaje muy especial de aquellos que usted se sabe mandar, y especialmente que abunde ¿cómo es la cosa? Que bajen los frijoles, ¿verdad? Esto realmente es una cosa grande. Yo me recuerdo muy bien de todo eso, ¿verdad? Y Dios en gloria lo tenga a Tono Mayén, que fue el gordo que barrió con la escoba frente al Palacio Nacional en aquel tiempo, porque no se podía pagar, porque era una campaña para el pueblo, y el gordo chofer del doctor Montepeque, payaso, lo vimos barriendo en el patio de su casa y vámonos a grabar al Palacio, ¿verdad? Así se crió el anuncio de María Cristina nos quiere gobernar. Va, qué bonito, ¿verdad? Esos recuerdos que estamos haciendo en este momento, cuando disfrazamos, que lo único que hicimos fue disfrazar a Edwin Morales con aquella piñata del gallo que se me somató allá en San Juan Chamelco, ¿verdad? Recuerdos también de esa campaña, que no tuvimos realmente necesidad de tener financistas, por decirlo así, de los que financian los partidos ahora, y que por eso hay unos en el bote. Definitivamente no. Entonces yo no sé qué tanta la habladera del ingeniero Serrano, ¿verdad? Si los que están ahora dan ganas de subirlos al palo volador y darles una buena cernijeada, definitivamente. Entonces, pues, hoy lo vio gente de bien, ingeniero, gente que no lo maltrata, gente que le agradece la carretera que usted hizo para acá, y que precisamente hoy la vi. Desde que usted la hizo no la habían ni siquiera bachado, pero estaba también hecha, pero lastimosamente las cosas son así. Hoy tuve que ver un apagón de 5 días en Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, y usted, ahí me recordaron aquellas Enron, ¿verdad? Usted no permitió también que se negociara, que se vendiera la energía eléctrica. Hay que decirlo, y por eso es que le pedí al canal tal vez estos minutos de tiempo, para que usted se recordara y el pueblo también recuerde todas esas cosas, porque le han metido tanta basura al pueblo de Guatemala. Y como también ahora regalan bolsas y todo eso, se interesa más en las bolsas, en realmente leer lo bueno, hacer historia y hacer una evaluación de quiénes lo han gobernado. Ingeniero Serrano, su mensaje al pueblo de Guatemala. Bueno, Rubén, gracias. Ahí mencionaste también el tema de las barcazas, ¿verdad? Se vino una época muy difícil con las corrientes del Niño. Todo Centroamérica pasó penas. El único país que no pasó penas fue Guatemala, porque nosotros, cuando supimos que venía la sequía y que venían problemas en Chixoy, inmediatamente contratamos las barcazas, las trajimos de Houston, se instalaron en Puerto Quetzal, y esos 100 megas salvaron al país de una crisis energética. Bueno, y nos dio chance después de renovar Jurumarinalá, los esclavos que está allá en Oriente. Y exacto. Y bueno, todas esas cosas se hicieron. Naturalmente, cuando alguien gobierna pensando en el pueblo, las cosas se hacen. Cuando alguien gobierna pensando en los negocios, se hacen, pero los negocios para ellos. Rubén, yo nada más te quiero agradecer mucho esta entrevista. Quiero, por favor, que vos que estás caminando por las calles del oriente del país, que me les des un abrazo a todos aquellos que me recuerden, y que sepas que para mí toda esa área es de mucho cariño. Era realmente para mí un verdadero placer hacer campaña
y visitar todas esas áreas, porque definitivamente me gusta el carácter de la gente de Oriente, echada para adelante, y vos sabés que los quiero mucho. Y recordando también la época en que estábamos en Chamelco, me acuerdo muy bien cuando Nana Winter, esa gran mujer que hoy está pasando penas muy duras por la prisión de su esposo, pero esa gran mujer que siempre estuvo pendiente del porvenir y el futuro de nuestro país, nos mandó aquel regalito que a vos te puso enfermo, ¿te acordás? Pero nos socó a puro, ¿no? Pero esa es nuestra Guatemala, y a todos les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a despedir este programa con una reflexión y tal vez ya unos recuerdos o bien algunas situaciones personales. De todas maneras, pues, los temas que tratamos aquí con el ingeniero Jorge Serrano no fueron aquellos que, bueno, yo sé cuáles son, ¿verdad? Especialmente del calvario que vive y le tocó vivir en aquel tiempo, la presión que estuvo sometido, y especialmente ese manipuleo de alguien que puede mover los hilos a través del pisto, a través de las acciones deshonestas y todo. Y aquí sí voy a decir nombre cabal: Dionisio Gutiérrez Mayorga, ¿verdad? Y por qué no decirlo, don Otto Pérez Molina, que hoy está viendo la luz a cuadros. Y algo pues que sí voy a decir así claro y que me consta, para que el pueblo se desengañe: Roxana Valdetti no es sobrina de Jorge Serrano, señores. Y lo estoy diciendo en la propia cara del ingeniero, aunque él me diga que sí, no lo es. Porque yo tengo incluso el audio cuando ella lo niega y dice que lo conoció en Aquí el Mundo, ¿verdad? Y después ya saben ustedes qué pasó. Y otra cosa, Roxana Valdetti es negra, el ingeniero es canche, de descendencia libanesa. Por lo tanto, pues, ahí está cabal la definición para que aquellos que todavía creen que aquella que está en un lugar re bonito ahora es sobrina de Jorge Serrano. Categóricamente yo les digo no, no y no. En fin, esta fue una entrevista, no la preparamos, una entrevista espontánea entre un exgobernante guatemalteco y este humilde servidor que le han dado en decirle el tigre de Oriente. Yo digo el judío errante soy porque ando de aquí para allá, me gano unos centavos por aquí, saco la guitarra por allá, saco la cuchara para el bañil por acá, y por qué no el asador para ir a la milpa, ¿verdad? Ese es Rubén Escalante, pero que tiene ese gran honor y verdaderamente esa gran satisfacción de querer a Jorge Serrano como su papá. Y no sigo porque voy a llorar. Muchas gracias, ingeniero, y a ustedes, mis distinguidos televidentes de Canal 15 Teleprogreso y Agenda 2000. No se pierdan el día de mañana, siempre en el mismo horario estelar, la repetición de la entrevista con este gran hombre, como lo es el ingeniero Jorge Serrano. Buenas noches y hasta el próximo viernes, si Dios nos tiene con vida. Les saluda el periodista Rubén Escalante Bolaños, que no me pongo Serrano porque si no me va a regañar, ¿verdad? Pero en fin, un hombre al que quiero mucho y que hoy lo presentamos. Hasta el próximo viernes en Agenda 2000. Gracias, Rubén. Clínicas Médicas Betel anuncia los servicios de medicina y cirugía general en adultos y niños, especialidad en ginecología, maternidad y todo en cirugía especializada en la mujer. Atención a pacientes diabéticos. Le atiende el doctor Ángel Ferman en Barberena de lunes a viernes, menos el día miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ubicados en Séptima Avenida 230, zona